Quiero saber simplemente si ha habido presiones o no por parte de AEPI o por parte de un grupo de periodistas para que no cambiarais al director de Diario 16 y para que no se os ocurriera cambiar la línea editorial. Y si lo iba a hacer, que estos señores actuarían con beligerancia. ¿Quién te dijo eso? Eso lo dijo el señor Anson concretamente. Y se dijo más, se dijo además que si yo pensaba incorporar a este proyecto al señor Román Orozco, que se actuaría con máxima beligerancia. ¿Quién te dijo eso? Eso lo dijo también el señor Anson. Los cracks de estos, entonces se podía esperar que ellos estaban acostumbrados a que le rindieran pleitesía, decir, oye, no se te ocurra venirte arriba. No es el único sector en el periodismo donde pasan estas cosas, ¿eh? Entonces, no sé si es inteligente o no. Lo que sé es que no tuvo consecuencias para ellos. Da lo mismo. Fíjate ahora, porque hubo una segunda parte. Después de las elecciones, gana el Partido Popular, don José María Aznar asume la presidencia y don Miguel Ángel Rodríguez asume el cargo de secretario de Estado de Comunicación, también portavoz del gobierno, pero, insisto, en el sector de los medios de comunicación, el cargo de secretario de Estado de Comunicación es un cargo importante, porque es como un interlocutor del gobierno con los medios de comunicación. Con el señor Rajoy fue muy conocida la señora Carmen, creo que era Martínez Castro, la que era jefa de prensa. Con el señor Pedro Sánchez lo fue hace muy poco, que ha sido presentador en 4, el señor Olivier. Pero bueno, en este caso, don Miguel Ángel Rodríguez, siempre dentro de tantas cosas. Pasa un tiempo, hay cierta tranquilidad, Diario 16 está tranquilo, sin posicionarse demasiado, y de repente sorprenden publicando, tranquilo, en la COPE, de don Antonio Herrero, a partir de ese momento, donde eran tertulianos tanto don Pedro J. Ramírez como don Pablo Sebastián, toda referencia a Diario 16 es despectiva a partir de ese momento. Como ese panfleto, ese que publica Bazofia, tal. Hay que decir que es verdad que Diario 16 ha hecho una cosa muy simbólica, que es que ha recuperado como columnista al fundador, a don Juan Tomás de Salas, el que había echado a Pedro J. Ramírez. Esta empresa histórica, Diario 16 y Cambio 16, que en manos de Juan Tomás de Salas se ha convertido en un auténtico panfleto al servicio del GAL, del felipismo y de todo lo más sucio de los últimos años vividos en España. Y eso ya estaba muy... PPJ, el Pedro J, vendido a Aznar y tal, PPJ, le llaman PPJ por PP, tal. Sí. Incluso hasta el punto que casi defiende más el felipismo Diario 16 que el País, porque están ya muy... no tanto por defenderle como por ir en contra de estos. Pero bueno, y entonces es verdad que la COPE llega a hacer una cosa, por ejemplo, el señor Antonio Herrero, que es enumerar los acreedores. Que sepan ustedes que... Tengo el audio, igual lo pongo. Digo, que Diario 16 debe tantos millones a Caja Madrid, tanto al Banco Central Hispano, tanto a tal... Diario 16 debe a la agencia EFE, a la agencia estatal o gubernamental de noticias EFE, 121 millones de pesetas. Al Banco Bilbao Vizcaya, 635 millones. Y al parecer el presidente estaría de acuerdo con la quita. Es el mismo presidente que se quejaba de que se le citaba el señor Ibarra cuando se hablaba de Filesa. Decía que eso era culpa de Pedro Toledo. Pues mira, aquí está en otro apaño, apoyado por el PSOE, por algunos de los miembros de los más destacados sindicatos. Aquí está en otro apaño similar. Da un dinero del banco para que insulten a los demás, para que descalifiquen y luego se le perdona. Banco Exterior de España, 545 millones de pesetas. Con deudas como esta, el Banco Exterior de España tiene que echar a 2.000 trabajadores por apaños de este tipo, por utilizar el dinero público para este tipo de financiaciones. Banco Popular Español, 367 millones de deuda. Banco Santander, 126 millones. Ayer ya le lanzó un elogio, ya puede estar contento el señor Botín, ha sido el elogio más caro que ha pagado. Banco Urquijo, 81 millones, Banesto, 107 millones, la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 51 millones, Caja Castilla-La Mancha, 663 millones, tienen el pasivo de Diario 16, qué bien se portó don José Bono con Diario 16, no es de extrañar lo mucho que le querían en Diario 16 a don José Bono. El Banco Central, 1.148 millones. ¿Por qué no se ejecutan esas deudas? ¿Qué pasa? Queremos todos... Si es que los bancos perdonan las deudas, que nos las perdonen a todos. Jugando un poco en ese plan, Es que te estabas preguntando antes, ¿pero y qué pueden hacer? ¿Que van a actuar con beligerancia? Aquí tienes la beligerancia. O sea, con todas las armas, con los medios de comunicación y los micrófonos más gordos, destruirlos. Y es lo que hicieron. Me preocupa que, arrastrados por las cuestiones políticas, se haga daño a medios de comunicación débiles. Me preocupa que, por ejemplo, el Diario 16 esté siendo objeto, por parte de incluso su antiguo director, de una campaña del periódico de su antiguo director. Eso es una maldad intolerable. No. Eso es una maldad arrastrado por la política,
hay un canibalismo intolerable de unos medios fuertes respecto a los débiles. Y lo quiero denunciar aquí. Que lleguen al acuerdo que sea. Eso sí, que nos traten también a los demás por el mismo rasero. Es lo único que pido. Por otra parte, cuando una empresa tiene dificultades, y estaréis de acuerdo, pues los problemas realmente quienes los crean son sus administradores. Están cumpliendo su amenaza, sí, ni más ni menos. Entonces, publica Diario 16 este editorial que era "Se acabó nuestro silencio", que fue una de las editoriales más bestias que he visto, no sé si de ahí. Se acabó nuestro silencio. Desde el pasado día 22 de enero, este grupo, que ha sido siempre el estandarte de la libertad de expresión, cuenta con un nuevo accionariado. Desde entonces hemos venido sufriendo en silencio ataques, insultos, mentiras y agresiones de todo signo, fundamentalmente inspiradas por esa banda de manipuladores de la verdad, mercenarios de oficio y gángsters de la pluma, que bajo el manto del llamado Sindicato del Crimen se arropan unos a otros en un intento de seguir medrando y enriqueciéndose con una mercancía tan valiosa y sensible como es la información. Algunos de esos pandilleros, como nuestro ínclito Martín Ferranz, no han dejado de atacar a esta casa. Quizá lo hace despechado porque un banquero no le entregó esta empresa a coste cero. Todavía tuvo la desvergüenza de pedir que se le pagara su triste colaboración con un coche. Como autor del desastre empresarial que se llevó a este grupo, habría que hablar del director cesado, José Luis Gutiérrez, sobre quien hemos guardado un piadoso silencio, que rompemos hoy ante su preocupante paranoia. José Luis Gutiérrez achacó su cese a una operación de la Moncloa comandada por el ministro en funciones de la presidencia, don Alfredo Pérez Rubalcaba. Ni el ministro Rubalcaba, ni el gobierno, ni fantasmas de uno u otro signo han tenido nada que ver con su relevo al frente de la dirección de Diario 16. Los hechos son menos heroicos y más prosaicos. Su cese se debió pura y simplemente a la fuerte caída en las ventas. Perdió 2 de cada 3 lectores durante sus 3 años de responsabilidad al frente del periódico. Y a la política de terror informativo instalada en la redacción. Que Dios le confunda con sus 75 millones de indemnización que se llevó. Diario 16 debe ocupar el puesto de cabeza que le corresponde por su profesionalidad y calidad informativa contrastadas. Un ejemplo vergonzoso de todo lo contrario, es decir, de mirarse morbosamente al ombligo, es la tertulia de la COPE conducida por Antonio Herrero, el conocido Cantamañanas. Entre los perros que ladran desde hace tiempo y anteayer ladraron una vez más, está ese confuso y dudoso personaje que atiende al nombre de Sebastián Pavón, autor de uno de los desastres empresariales en el mundo de la comunicación de más alto calado y en más breve tiempo que se recuerda, y que no tuvo vergüenza alguna de embolsarse más de 100 millones mientras mandaba a su empresario a una silla de ruedas. Semejante individuo no merece más atención que el mayor de los desprecios, y clama al cielo que con esa biografía, la más oscura y deleznable de esta profesión, todavía se atreva a escribir en las páginas de un periódico. Pero es que no escribe en las páginas de un periódico, escribe en el boletín de Pedro José I, el personaje más lamentable que circula por el mundo periodístico. Autonombrado consejero aúlico del futuro presidente del gobierno, utiliza un periódico construido con el dinero distraído de un banco que hemos pagado todos los españoles. Diario 16, en su editorial, insulta hoy a todos los miembros de distintos grupos de comunicación, Pedro J. Ramírez, Martín Ferrán, a quien les habla, pero no ofrece los datos a sus lectores del perdón que pide de miles de millones de pesetas a los acreedores en el levantamiento de la suspensión de pagos, lo que algunos interpretan que pudiera ser una quiebra fraudulenta. Manuel Martín Ferrán mandó una réplica al director de Diario 16. Señor director, aunque le imagino cansado de tanto soportar el estandarte de la libertad de expresión, le ruego que incluya estas líneas en su Diario 16. Su editorial de hoy, además de reverdecer un lenguaje y unos modos inéditos en prensa española desde los años 30, es un cúmulo de falsedades. Fue una gentileza por mi parte aceptar un pago en especie ante la delicada situación económica de la casa. Se acabó nuestro silencio, joder, eso siempre lo han dicho, o sea, siempre que echan a un director siempre dicen, se acabó nuestro silencio, y bueno, ese editorial lo hizo el PSOE, y ese editorial era basura fascista, además, era chatarra fascista, y Ansón tuvo entonces el gesto de brindarme las páginas del ABC para defenderme, y publiqué un artículo de respuesta. Toda una carrera profesional unánimemente reconocida era ayer vilipendiada en un editorial del que fue mi periódico hasta hace 2 meses, lo que me obliga a romper el silencio que me había autoimpuesto. Habría que recurrir a los libelos y panfletos de preguerra para encontrar un párrafo tan infame. Prosigue, con su cobertura de medios amigos, la campaña de González de los linchamientos, insultos,
calumnias, difamaciones contra quienes desvelaron la corrupción y el latrocinio generalizado, los crímenes de Estado. La cuestión es que, como digo, el Sindicato del Crimen cumple su amenaza. Y yo me pregunto, ¿cómo pensaban que iba a poder contestar un Domínguez que iba a estar en una situación como estaba, en la que no tenía absolutamente nada que perder? Pues como lo hizo, puso el ventilador, puso el cubo de mierda y dijo, ¡hala!, a esparcir todo. Y empieza a soltar de todo el mundo. ¿Sabes lo que también creo? Que pensaban, dicen, bueno, nosotros le vamos a hundir a este tío. Él podrá empezar a rajar, a hablar o lo que sea, pero está en Diario 16, no le va a leer nadie. Lo que no creo que con lo que no creo que contasen es con que El País iba a hacer ahí un poco de no sé qué papel. El País no opinaba, o sea, me hago eco de mi... Pues ya está, pues de metemierda un poco de, oye, que no habéis oído esto, pero como va en la línea editorial que yo quiero decir, me interesa, mirad. Y entonces es cuando ya empiezan a contestar. Si El País no se hace eco, no lo contestan. No lo contestan, porque es lo que esperaban, que este tío se pusiera a ladrar solo como un chihuahua y ya está. El caso es que, claro, aparece El País que le dijeron, no, vamos a darle altavoz a esto que merece la pena, que se maten entre ellos. Absolutamente. O sea, aquí El País recogiendo cadáveres, esto es maravilloso. Claro, pero fíjate qué curioso este tema, que cuando yo hablé con don Miguel Ángel Rodríguez sobre este asunto, él me dice, esa semana que publican ese editorial, en el que me llaman mamarracho y tal, había estado conmigo tanto el señor Domínguez como el señor Miguel Ángel Jiménez a decirme, oye, necesitamos dinero, es secretario de Estado de Comunicación, por favor, ayúdanos, también era el jefe de prensa del Partido Popular, y dices, y ponemos el periódico a tu servicio. Dices, él me asegura que dijeron eso. Digo, pero Domínguez y Jiménez, dice, tal cual. Dijeron, hasta me dijeron a quién ponían de director. Y los nombres, dijo, los pusieron ellos. Dijeron, ponemos de director a Miguel Ángel Gozalo, que era consejero del PP en Televisión Española, o a Curri Valenzuela. Uno de los dos, el que tú quieras, que el que tal. Y él dijo, lo siento, el periódico, no es nuestra misión rescatar periódicos en quiebra, con lo cual que no cuenten conmigo. Esa es la versión de don Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, lo que querían es que el Estado, que el gobierno se hiciera, por así decirlo, con la deuda y las nóminas y la empresa. Y eso no puede. Casi que nacionalizara el periódico, ¿eh? Bueno, además sin nacionalizar, es decir, esto se trataba de que tú pagabas y, es decir, los ciudadanos pagaban y luego hacían ellos lo que les daba la gana. Y es verdad, que les dije que no se podía. Porque claro, entonces todo el mundo, la zapatería vendría también a hacer lo mismo. Que es lógico. Es verdad que la reacción que tuvieron pues fue muy airada. Según él le dijeron, ¿qué pasa? ¿Que tienes miedo a Pedro J? Tal, porque ellos intuían que esto es... Dijo, no, que no es nuestra misión rescatar periódicos. Y dice que ya cuando les dijo que no, yo dije, harán mañana o pasado un editorial contra mí, pero que no suponía que tendría esta magnitud. Lo digo porque si esto fuera verdad, claro, se mezcla lo que has dicho por parte de los del Sindicato del Crimen, por usar el mote, pero también no dejaría muy bien, si fuera verdad, insisto, a los de Diario 16, ese último Diario 16, porque, claro, dices, primero, según el orden es, primero, intentas aliarte al Mundo y el ABC. ¿No sale mal? Bueno, pues nos aliamos, atacamos. Luego paramos. Paz durante un tiempo, luego pedimos dinero al PP, no nos da el PP, pues ya atacamos contra todos. Contra el Sindicato del Crimen y contra el PP. Lo que demuestra es que estaban dispuestos a vender hasta su madre por sacar el periódico adelante. Pero pues la gente tampoco es que estuviera muy interesada, pero hubieran hecho lo que hubiera sido necesario y se hubieran aliado con quien con que se hubieran tenido que aliar. Fíjate que el mismo día que está denunciando Diario 16, hay presiones del grupo del Sindicato del Crimen para hundirnos a nosotros, el director de Diario 16 en Andalucía, don Francisco Rosell, hoy director de Voz Populi, dice, dimito de Diario 16 porque me está coaccionando Domínguez para que ataque al PP y no sea independiente. Aquí todo el mundo decía que coaccionaba al Mundo. Eso sí, en cuanto Rosell dijo eso, inmediatamente contratado por el Mundo como jefe del Mundo en Andalucía. Esa persona, entonces lo que ocurrió es que ellos creían que la solución del periódico era plegarse, llegar a acuerdos con la administración socialista, con el PSOE y en concreto con la Junta de Andalucía, porque era una forma directa de reflotar el periódico y claro, eso era hipotecar la línea editorial del periódico. Entonces, lógicamente, yo no había hecho el periodismo para plegarme a esas condiciones y ahí se produjo la ruptura. Con lo cual, fue un viaje muy oportuno porque se iba de un Diario 16 de Andalucía en ruinas a El Mundo de Andalucía que estaba recién creado, con lo cual no quiere decir que no sea verdad. Ya, pero es que tenemos que entender que, por desgracia, yo creo que muchos medios de comunicación, y esto no es solo la prensa, funcionan así.
por coacciones veladas. A lo mejor antes eran un poco más cazurros y no tenían ningún problema en decir eso de o haces esto o no lo vas a pagar o van a pasar cosas. Ahora a lo mejor esas coacciones son un poquito más veladas o más civilinas, pero se siguen haciendo, por supuesto. Voy a terminar con una cosa con el que terminamos con la etapa del señor José Luis Domínguez en Día 16, Vale. porque él, al final le pasó una cosa muy triste, que es que se quedó sin dinero, que es algo que suele pasar cuando un periódico ya no tira mucho, y entonces pasó algo muy curioso, que su redacción no estaba cobrando y salió un número en agosto de 1996 con un montón de artículos contra él en su propio periódico. Y hubo cosas muy jocosas, porque, por ejemplo, apareció ¿sabes lo que era ¿Dónde está Wally? Pues publicaron, por ejemplo, esto, que era ¿Dónde está Domi? Domi era José Luis Domínguez, que era como jugar, y fíjate lo que ponen... Querido amigo, encuentren ustedes a José Luis Domínguez. Así eran los libros de ¿Dónde está Wally? Te venía el sobre ahí arriba, sí. Claro, entonces pone, el del sello es José Luis Domínguez, dicen, queridos amigos, encuentren ustedes a José Luis Domínguez, desaparecido desde hace meses en esta casa. Si lo logra, ganará el famoso, ganará la peseta que le permitirá dar el famoso pesetazo. Esto del pesetazo es porque dicen que cuando compra Diario 16 con José Luis Domínguez, como nadie quería el periódico porque lo veían en quiebra, le pagó una peseta por él. Claro, pensando que conseguiría inversión, conseguiría hacerlo. Entonces, la gente que no cobra sueldo dice, bueno, este ha hecho el pesetazo, pero no está pagando los sueldos de la gente. A mí me sorprende que esto se había publicado en el periódico. Pero hubo algo todavía... Te decía que pusiera para atrás la imagen, sí, quería ver los detalles, porque siempre aquí no se da nunca una puntada sin hilo y siempre se dejan algunas cosas. Pero fíjate lo que también publicaron, que es que Diario 16 / Cambio 16 publican una entrevista a José Luis Domínguez desaparecido que merece la pena que leas. Si ves aquí, 20 preguntas a José Luis Domínguez. Dice, desaparecido en esta casa desde hace meses, el famoso empresario fue descubierto por este intrépido reportero gracias al divertido juego de verano ¿Dónde está Domi?, lo que veíamos antes, propuesto por nuestra prestigiosa revista Cambio 16, ofrece en exclusiva esta interesante entrevista esperada por todos. Y te pido que leas tú mismo la pregunta, si es que alcanzas a enfocar. Enfoco. Señor Domínguez, por fin le localizamos. Reconocerá mi perspicacia, mi tenacidad, mis dotes de investigador y mi atrevimiento. Como sé que su tiempo es precioso, mejor dicho, es oro, vayamos al grano. Desde hace meses ha desaparecido de la empresa y dicen algunos que no nos quiere, incluso que nos odia. Por eso nos castiga con su ausencia y no nos paga los sueldos. Dígame, señor Domínguez, ¿es eso cierto? Está bien la respuesta, silencio. Los 571 trabajadores del Grupo 16 no han cobrado su salario desde el mes de mayo, es decir, desde hace 3 meses. ¿Cuándo cree que podremos cobrar nuestros sueldos? Los 571 trabajadores del Grupo 16 no han cobrado su salario. Lo repito otra vez, la tercera pregunta. Es lo mismo, sí. No, y mira cuál es la cuarta, la quinta, la sexta. Está bien, a ver cómo. Sigue igual hasta el final, ¿no? Solo la última cambia. Su locuacidad me perturba y reconozco que ha sido una entrevista difícil, pero para que no quede duda, ¿cuándo cree que podremos cobrar nuestros sueldos? Está muy bien, la verdad. Al día siguiente, el gigante José Domínguez despidió al director de 16 y al director de Cambio 16 por esas publicaciones. Y él mismo se sorprendió de que no podía impedir su publicación. Yo cuando le pregunté a él, al señor Domínguez, porque entriste, digo, oye, pero no podía evitar que salga publicado en su propia revista y en su propio periódico artículos contra usted. Y él me decía, es que la ley española no me lo permite, la ley española me permite echarles al día siguiente. Pero no podía impedir, ni como propietario, que saliera publicado. Y bueno, y arremetió contra mí, que es lo que hacen todos esta gente, ¿no? Arremeten contra mí o contra cualquiera que se les ponga enfrente, ¿sabes? Sí, lo llamativo es que no se pudo evitar que saliera la revista, que no imagino. Es que no se puede, es que eso va contra la ley, por lo visto. No se puede, o sea, tú al día siguiente le puedes despedir, pero el artículo que el tío ha escrito como director de tal sitio tiene que salir. ¿En serio tú como propietario no puedes impedir que salga algún artículo que crees que te puede perjudicar, no a ti, sino a lo mejor a la imagen del periódico, por ejemplo? La verdad es que en algunos casos, hay un caso que la gente lo puede ver de un periódico que ya no existe, que era Diario de Barcelona, se plantó el propio consejero delegado en la impresión para que no saliera, porque no salía. En este caso, como Domínguez no se plantó, a lo mejor si se hubiera plantado directamente y ha dicho, yo soy el jefe, esto no sale de la plancha de edición. Pero si no estás físicamente, aunque tú digas, no lo publiquéis, ¿cómo lo impides físicamente? Puedes decir, no, pues te despido, pero claro,
la carta de despido afecta al día siguiente. Con lo cual, por cierto, cuando hizo eso, Pedro J. Ramírez publicó un editorial con la cara del señor Domínguez diciendo empresario indeseable. Para decir, como pica que indeseable es, que echa a su... A ver si lo tengo. Es normal que los eche, tampoco nos vamos a poner, o sea, está claro, es normal. Otra cosa es que se le haya ido a las manos. Empresario indeseable, como Jesús Domínguez echa a sus periodistas solo porque le piden cobrar, tal. En fin, como bien sabes, al final acaba el año, quebró del todo Diario 16, lo compró el Grupo Voz y al final la agonía duró hasta 2001, pero bueno, ya no estaba Domínguez. En fin, fue un fracaso, el pueblo Domínguez se acabó diciendo, ¿para qué me habré metido en el sector de los medios de comunicación? Si yo estaba muy contento. Eso digo yo, además... Los videojuegos, tal, pero en fin, era su etapa en el sector de los medios, muy rodeada del término coacción, presiones, amenazas. Según algunos, él también las practicó. Según otros, entre ellos él mismo, él lo que fue víctima, primero de presiones de los competidores y luego de su propia redacción. Sí, pero es la realidad. O sea, esto aquí tenemos un juego de coacciones donde, vamos a ser honestos, todo parte de que él, para salvar el diario, acepta un trato que ya le pone en contra con mucha gente, que es el de tener que despedir al director de entonces. Entonces, a partir de ahí se genera una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y en la que él pues va recibiendo cada vez más. No tiene más, pero todo lo inicia él. Quiero decir, si él hubiera tenido otro inversor que no fuera el gobierno, pues esto nunca hubiera pasado. Entonces, todo parte de él. Le pasó algo muy parecido al ya, ¿eh? Murieron a la par. Pues, bueno, pues, a Prisa no, a Prisa le ha ido bien, a Prisa le inyectaron mucho, pero también entiendo que le veían relativa habilidad o porque, claro, te digo, no es tenía otro colchón directamente. No es lo mismo que quiebre un periódico cuando hay otros tres, quiero decir, en el fondo, Diario 16, con perdón, si se perdía, aunque diga 16, como la democracia pierde porque pierde Diario 16. Sí, en el sentido de poético de que siempre que pierde un periódico es grave, pero el espacio que representaba, teníamos al Mundo y a la ABC. Estaba ocupado ya, sí. Seguramente cuando se le pone al gobierno del Partido Popular la ayuda al diario El País con la crisis de la deuda por Sogecable y tal, si ese momento quiebra el diario El País, sí había un problema de nicho, el nicho, digamos, que podríamos llamar la socialdemocracia o el centroizquierda, sí era un problema. Dicen que Felipe González ayudó en un momento a que no quebrara la ABC allá por el 82-83. Quizá porque en aquel momento que quebrara un periódico de derecha democrática sí dejaba un hueco que en ese momento no ocupaba nadie. En ese momento, en el 96, tampoco representaba un hueco como para que uno dijera, bueno, venga, vamos a dedicar dinero público para salvar a este periódico. Y diría, pues mire, pues se retira usted, al margen de la teoría de Diario 16, que siempre fue Pedro J. Ramírez, amigo de Aznar, está diciendo que nadie ayude a este periódico porque quiere cobrarse el desquite porque le echamos. Esa fue la teoría que hasta el último final de su vida defendió Juan Tomás de Salas, de decir, no nos ayudan por culpa del sindicato del crimen y sobre todo de Pedro J. Ramírez. Yo creo que ellos se lo buscaron, Fran, yo te lo he dicho. Creo que ellos se lo buscaron. Creo que la estrategia debería haber sido otra para relanzar el periódico. No, perdona, eres un tipo de periodismo que me repugna. Perdona, porque parece que tardaste 9 años en darte cuenta de que yo practicaba un periodismo repugnante y bajuno. Mañana precisamente terminarán 25 años de historia, los que ha permanecido en la calle Diario 16. El rotativo madrileño, ahogado en deudas, se despide de sus lectores. Sus 118 trabajadores quedarán en la calle. Desde aquí, nuestros mejores deseos para todos ellos. Y un hasta luego para Diario 16.